Ahí estamos grabando. Que W, la velocidad angular, era el cambio de ángulo dividido en el tiempo en que sucede. ¿Ya? También teníamos relaciones de W con el periodo, que es 2pi partido el periodo, con la frecuencia, que es 2pi por la frecuencia, y teníamos la relación de W con la velocidad tangencial, que la velocidad tangencial era W por R. También sabíamos que teníamos la relación entre la frecuencia y el periodo, que se podía hacer así, o así, cualquiera de las dos servía. Y creo que esas son todas. ¿Me falta alguna? ¿Me recuerdan? Velocidad tangencial. Creo que esas son la mayoría. Ya. Entonces, haciendo eso, hagamos el primer ejercicio que le había dejado para repasar, que era este, que decía que una noria de 40 metros de diámetro, recuerden que la noria era como estos cositas para el agua que giraban, o en los paseos de como la ruleta de la fortuna, ¿ya? Dice, gira con una velocidad angular constante de 1,25 radianes por segundo. Calcula la distancia recorrida por un punto de la periferia en un minuto y el número de vueltas que da la noria en ese tiempo. Su periodo y su frecuencia. Entonces, lo primero que nos pide esta cosita de aquí es la distancia recorrida en ese tiempo. Entonces, para saber un poco como la distancia o el ángulo que yo estoy recorriendo, si yo sé, puedo agarrar esto de aquí, W es igual a el cambio de ángulo partido el tiempo. Ya eso también lo puedo escribir como ángulo final menos ángulo inicial partido tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, nos están diciendo la velocidad angular, que es 0,125 radianes. Y eso va a ser igual a el ángulo final, que igual aquí el inicial con el inicial yo lo puedo eliminar. El ángulo inicial es 0 y el tiempo inicial también es 0 y solamente nos quedan los finales. Entonces, el ángulo final es lo que yo quiero saber. En el fondo es lo que recorrió la noria en ese tiempo. Y el tiempo me lo están diciendo es un minuto, en este caso 60 segundos. Entonces, voy a borrar esto por acá. Eso también se puede transformar como W es igual al ángulo partido del tiempo, como lo que estoy usando acá. Entonces, quería 0,125 es igual al ángulo partido 60 segundos. Y eso simplemente se despeja multiplicando. Y me queda que 0,125 por 60 va a ser igual al ángulo. Ahora, el numerito que me va a dar acá es va a ser con radianes. Entonces yo tengo 0,125 por 60, que me da 7,5
radianes es igual al ángulo. Ahora, eso no me está diciendo la distancia, solo me está diciendo el ángulo que recorrió. Entonces, para eso yo tengo que relacionar este ángulo con la distancia de la noria, suponiendo que el radio, que el radio de esto es de 40 metros. Entonces, el radio es de 40 metros, yo tengo que saber la distancia que recorrió en esos 7,5 rad, que son ángulos, ¿ya? Entonces, digamos que existe un ángulo de 7,5 radianes. Para saber la distancia que recorrió, es súper simple lo que tienen que hacer, que es multiplicar el ángulo en radianes por el radio para saber la distancia final, ¿ya? Entonces tenemos los 7,5 radianes por, este caso vendría siendo los 40 metros para saber la distancia. Entonces nos quedaría 7,5 por 40. Y me da 300 esto. 300 metros. ¿Mm? Porque acá dice 150. 125, 0,125. Un minuto es 60 segundos. ¿Está bien, pues? 300 metros. Qué extraño. Quizás está mal esa respuesta, pero me está dando 300 metros. Ya, sigamos. Después nos preguntan el número de vueltas que da la noria en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, si sabemos que tiene 7,5 radianes, recordemos que los radianes, 7,5 radianes, si yo los divido en 2pi, ya sé cuánto es el número de vueltas. Entonces, 7,5 radianes dividido 2pi, que es 2 por 3,14, me va a dar el número de vueltas. 7,5 dividido 2 por 3,14. Y ahí me queda el 1,19 vueltas. ¿Ya? Entonces, sí calza. Sí, yo creo que me equivoqué al anotarle esos 150. Acá no hay forma que me equivocara. Ya, 1,19 vueltas. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Algo que no hayan entendido hasta el momento de cómo saqué los metros, cómo saqué las vueltas? Los 40 metros es el diámetro. Ah, ¿es el diámetro? Leí mal. Es el diámetro, claro. Ahí sí, ese era el error que estaba cometiendo. Muchas gracias. Como es el diámetro, eso vale 40, pero el radio vale 20 solamente. Entonces acá vale 20 y ahí sí salen los 150 que había anotado antes. Gracias, Ángel. No, se tiene que usar siempre el radio. ¿Ya? Ahí caí con que decía diámetro, no, radio solamente. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Pregunta que no vayan entendiendo, que no recuerden bien.
Parece que no. ¿Ya? Unas fórmulas que si bien no están siempre, o sea, no están como dichas porque son como más conceptuales, que les serviría anotarse por ahí en un rinconcito. Por ejemplo, el que les di ahora, W es el ángulo partido del tiempo, es como la versión simplificada de la velocidad angular, que si usted quiere saber como la distancia, como, ¿cómo se llama? De un tramo circular, que en el fondo es como si usted sabe un cierto ángulo que está trabajando aquí, y quiere saber cuánta distancia recorrió en ese ángulo. Usted esa distancia la puede calcular como el ángulo en radianes. Tienen que estar en radianes, no le sirve el ángulo en grados. Tiene que ser radianes por el radio, ¿ya? Entonces, radianes por el radio y le sale la distancia de como esa sección circular, como de aquí hasta acá, ¿ya? Y la otra que utilicé en el ejercicio es para saber el número de vueltas. Si usted quiere saber las vueltas, siempre es el ángulo en radianes dividido 2pi, ¿ya? 2 por 3,14, 2pi. Esas son como las formulitas que utilicé en el ejercicio, que son como más conceptuales que nada, ¿ya? Para que las tengan ahí anotaditas en el cuaderno o donde sea. Ya. Después nos preguntan por el periodo y la frecuencia. Acá es súper directo porque sabemos que W es igual a 2pi dividido el periodo o W es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, si tenemos que W es 0,125, eso va a ser igual a 2 por 3,14, que es pi, y tenemos que despejar el periodo. Exactamente lo mismo con la frecuencia. Tenemos 0,125, va a ser igual a 2 por 3,14 por la frecuencia. Entonces el despeje de esto me queda T es igual a 6,28 dividido 0,125 y el despeje de esto me queda que la frecuencia va a ser igual a 6,28 dividido, no, 0,125 dividido 6,28. Eso lo meten a la calculadora. Dividido 0,125 me da que el periodo, o sea, en el fondo lo que se demora en dar una vuelta es 50,24 segundos. Tarda en dar una vuelta. Y tenemos que la frecuencia va a ser igual a lo mismo, pero al revés. Que nos va a quedar 0,0199 o mejor dicho 0,020 Hz, que es como en el fondo la cantidad de vueltas que alcanza a dar en un segundo. Entonces, si se fija, esto se te demora 50 segundos en darse una vuelta, entonces la cantidad de vueltas que alcanza a darse es casi nada, 0,020 vueltas o hertz por segundo. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? ¿Duda, pregunta, reclamo, opinión, comentario?
Carta al director. No. Reseña. Nada. Ya. Seguimos. Tenemos listo el primer ejercicio. Seguimos. Las aspas de un ventilador giran uniformemente a razón de 90 vueltas por minuto. Determina su velocidad angular, el número de vueltas que dará la aspa en 5 minutos, su periodo, su frecuencia, etc. Ya. Entonces nos dicen que da 90 vueltas en un minuto. ¿Cómo traspaso eso a la velocidad angular? ¿Cómo sé yo qué velocidad angular tiene eso? En radianes por segundo. Podemos sacar la frecuencia primero. Ya. ¿Y cómo es la frecuencia? Sacar la frecuencia. ¿Cuál era la definición de 1 partido en t? Ya, pero no tenemos el periodo tampoco. ¿Cuál es la otra definición de frecuencia? Más que 1 partido en el periodo. Era vueltas partido. eh, bueno, vueltas por. ¿Cuántas vueltas da por segundo? Esa es como la definición de la frecuencia. ¿Cuántas vueltas da en un segundo? Nos están diciendo que da 90 vueltas por minuto. ¿Cuántas vueltas da por segundo? ¿Ideas? 1,5. ¿Cómo llegó a ese número, Brigitte? Brigitte. Dividir en 60. Ya. En el fondo, si ustedes quieren saber cuántas vueltas se están dando en un segundo y le dan las vueltas que se dan en otra cierta cantidad de tiempo, simplemente usted agarra las vueltas, usted sabe que tiene 90 vueltas, y como le están diciendo en un minuto, y usted quiere saber, bueno, cuántos segundos es un minuto, son 60, y ahí le da el 1,5 Hz, que en el fondo le está diciendo que se da 1,5 vueltas por segundo. ¿Ya? Entonces, en el fondo es como la cantidad de vueltas en el tiempo en segundos. Siempre tiene que estar en segundos. ¿Cuánto tiempo se demoró en segundos? En un minuto son 60 segundos. Si hubiera dicho que se daba 90 vueltas por hora, tendría que poner los segundos de 1 hora, por decir.
¿Ya? Y sabiendo eso, usted puede hacer W, que W es 2pi por la frecuencia, y en el fondo va a tener 2 por 3,14 por 1,5. Solamente la calculadora. Y le queda 9,45 radianes por segundo. ¿Ya? Entonces ya tenemos W, ya tenemos la frecuencia. ¿Qué más nos están preguntando? El número de vueltas que darán las aspas en 5 minutos. Eso es súper sencillo. Si ya sabemos las vueltas que da en un segundo o las vueltas que da en un minuto, que es lo que está acá arriba, si nos piden saber cuánto da en 5 minutos, simplemente hay que multiplicar. ¿Ya? Como acá ya tenemos minutos y minutos, podemos usar eso y decir que, bueno, si da 90 vueltas por minuto, yo quiero saber cuánto da en 5 minutos, multiplico por 5. Y 90 por 5 son igual a 450 vueltas. ¿Ya? Si hubiera querido utilizar la frecuencia para saber esto, hubiera tenido que multiplicar los 5 minutos en segundos. ¿Ya? En este caso sería 5 por 60 por 300 segundos. Y ahí me hubiera dado la misma cantidad de vueltas, que son 450 vueltas. Ya se puede hacer de ambas maneras, dependiendo si lo tiene en vueltas por minuto o vueltas por segundo. Recuerde que las vueltas por minuto también se conocen como RPM, las revoluciones por minuto, que también es una unidad de medida totalmente válida, es decir, las vueltas por minutos, ¿ya? O revoluciones por... RPM son revoluciones por minuto, que revolución significa, también es sinónimo de una vuelta, ¿ya? Y nos va faltando el periodo, que el periodo es súper sencillo de saber si ya tiene la frecuencia, es 1 partido la frecuencia, y eso va a ser 1 partido 1,5, que le va a quedar 0,6 periódico, qué feo, 0,6 periódico segundos, ¿ya? Y ahí tiene todo listo, tiki-taka, ¿ya? Vamos con otro ejercicio. Un segundo. Ya. Vamos a borrar todo y escribimos. Un ciclista. Nos quedan 10 minutitos. Yo creo que alcanzamos a uno más. Recorre 6 kilómetros en 15 minutos a velocidad constante. Puntos seguidos, si el diámetro de la rueda es de 80 centímetros, encontrar primero velocidad angular de las ruedas. ¿Cuántas vueltas dieron las ruedas en ese tiempo? El periodo y la frecuencia.
Ahí tenemos el problema. Un ciclista recorre 6 kilómetros en 15 minutos a velocidad constante. Si el diámetro de las ruedas es de 80 centímetros, va a encontrar velocidad angular, cuántas vueltas dieron y el periodo y la frecuencia. Ya. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es lo primero que deberíamos encontrar? W, antes de encontrar W. ¿Qué pasa, Sugi? Y primero, ¿qué información nos están dando? El enunciado, aparte del diámetro de 80 centímetros. ¿O FTF? No, no, tampoco. Primero, 6 kilómetros es distancia. 15 minutos es tiempo. Si tiene distancia y tiempo, usted tiene la velocidad tangencial. Ahora, tiene que transformar esto a velocidad tangencial, porque la velocidad tangencial se mide en metros por segundo. Entonces, los 6 kilómetros son 6.000 metros. Y los 15 minutos de tiempo es 15 por 60. 15 por 60, que me da 900 segundos. ¿Ya? Entonces, 6.000 dividido 900 es igual a 6,6 metros por segundo periódico, que vendría siendo la velocidad tangencial. Ya, recuerden lo que dijimos en clase hace un montón de tiempo, que cuando usted tenía autos o bicicletas o lo que fuera, la velocidad tangencial coincide con la velocidad normal del auto y esa auto tiene que relacionar con la velocidad angular de las ruedas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la rueda va recorriendo hacia adelante la velocidad tangencial, ¿ya? Recuerde eso. Entonces, para eso necesitamos esa información. Cuando nos dicen cuánto recorrió, en cuánto tiempo, podemos encontrar la velocidad tangencial, 6,6 metros por segundo. Una vez que ya tienen eso, ya pueden usar la fórmula que relaciona velocidad tangencial con la velocidad angular y tendríamos que 6,6 periódico, vamos a poner 6,67 para aproximar, va a ser igual a W por el radio. Pero el radio dice 80 centímetros, tiene que estar en metros, es 0,8 y aparte nos dicen de nuevo que es el diámetro. Entonces sería 0,4 metros el radio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que los 80 los divido a la mitad y aparte lo divido en 100 para que me queden en metros, ¿ya? Y finalmente despejo y me queda 6,67 dividido 0,4 y me da W. Entonces 6,67 dividido 0,4 y me queda que W va a valer 16,67 radianes por segundo. ¿Ya? Una vez que ya tengo W, puedo encontrar el periodo, la frecuencia y cuántas vueltas se dieron
en ese tiempo las ruedas. Entonces, uy, nos quedan 3 minutos. Ahora esto va a acá. Ups. Entonces, tenemos esto, W, es igual a 2pi por la frecuencia. Y tenemos que hacer 2 por 3,14. Eso va a ser 16,67 por la frecuencia. Si lo despejo bien, eso me va a quedar los 16,67 dividido los 6,28 de los 2pi. Dividido 6,28 de los 2pi y me va a quedar una frecuencia de 2,65 Hz. Ya, entonces recuerden, la frecuencia es las vueltas que se da por segundo. Como son las vueltas que se da por segundo, y yo quiero saber cuántas vueltas se dio en total, puedo sacar el total de segundos que tiene 15 minutos. De nuevo, 15 por 60 son 900 y multiplico 2,65 por 900 para saber las vueltas. ¿Ya? Me queda un total de 2.385 vueltas. Esa cantidad de vueltas dio la bicicleta. Y el periodo simplemente es, el periodo va a ser 1 partido la frecuencia, que era 1 partido 2,65. 1 dividido 2,65 y me va a quedar que el periodo vale 0,37 segundos. ¿Ya? Eso es lo que se demora en dar una sola vuelta. 0,37 segundos se demora en dar una sola vuelta la rueda de la bicicleta. Ya, chiquillos, eso sería la clase por hoy. Les subo durante los próximos días la evaluación y se los dejo de ahí a la otra semana para que la hagan. Van a ser 4 ejercicios del mismo estilo que hemos estado haciendo todo el tiempo. Ya, espero que estén bien y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, profe, cuídense. Chao.